Amigo, hoy vamos a compartir una introducción del libro de Apocalipsis. Muy informal en la cosa, vamos a hacerlo de acuerdo a lo que el Señor me ha dado en todos estos años. Primeramente, siempre el libro de Apocalipsis se ha presentado como un libro de las tragedias y del fin de los tiempos y como algo malo. Pero vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y después vamos a explayarnos en este tema. Revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Bueno, quería detenerme en ese tema porque más de una vez me han dicho, este libro me da miedo, eh, tengo temor de leerlo, no lo interpreto, es algo catastrófico. Eh, Pensemos que, a ver, lo que se ha explicado últimamente es un evangelio literal, o sea, leer, vamos a escuchar a muchas personas leer y transmitir lo que está escrito literalmente. En la mística hebrea existe lo que significa el nivel Sof, que es el nivel profundo, a punto que algunos rabinos dicen no leas lo que lees, o sea, interpreta algo más que está allí abajo. Primero principal quería mostrarte y compartir contigo algo muy interesante. No es algo trágico, sino al contrario, es el único libro que promete bendición de entrada. Hay otras versiones que dice, bienaventurado el que lee y escucha. Bienaventurado significa doblemente feliz. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de este libro. O sea, acordémonos que en la sinagoga se leía y se escucha. Segundo, es un libro muy judío. Vemos que cuando vemos las 7 iglesias, que ya entraremos más adelante, traducido iglesias, que en realidad es keilot, congregaciones o asamblea, que es la misma denominación que se le daba a las sinagogas o reuniones de los judíos. Después del año 370, como todas las palabras cambian de moda, después del año 300, podríamos decir, es como que cuando hablamos de asamblea o hablamos de iglesias tenemos una connotación rápidamente olvidarnos de ese contexto hebreo y pensar en las iglesias tal cual la conocemos, sean protestantes, sean católicas, pero no era el concepto que había en aquel momento, porque las reuniones, por ejemplo, en reuniones en las casas, no era lo que hoy conocemos como casa de oración, sino que era lugares donde se estudiaba, casa de estudios, que hasta el día de hoy existen en Israel y en todo el mundo, donde se estudia la Torá, donde se profundiza. Veamos solamente los símbolos de las 7 iglesias, no aparece ahí ninguna imagen de ningún, podríamos decir, líder religioso, santo, como le quieramos llamar, sino que aparece el Señor en medio de los candelabros, y el candelabro de 7 brazos, que es un símbolo de Israel. Tampoco aparece la estrella de David porque este es un símbolo más moderno y en realidad es de duda, sí, se duda mucho de que sea de tiempo, se la conoce como estrella de David, pero no es estrella de David. A punto que la estrella de David, como la conocemos, algunos suponen que es una estrella muy pagana. El único símbolo de Israel, y podríamos decir de la iglesia primitiva, es el candelabro de 7 brazos. Pero esto más o menos para conocer el contexto. Entonces tenemos que en el libro de Apocalipsis, primer paso para ver y estudiar juntitos, es observar que es el libro que, si lo leemos, es un libro de bendición. Otro tema es cómo interpretamos la palabra de Dios, ¿no? Dice que el Señor, además de lo que tenemos escrito aquí, dice que el Señor muchas veces les hablaba en parábola y después en secreto a sus elegidos les explicaba todas estas cosas. Una vez un amigo me discutía que cuándo vendrá el reino, y el reino de acá y el reino de allá. Sabemos que hay algunas
podríamos decir, sectas, por ejemplo, testigos de Jehová, que hablan del reino por venir, que esto, que el otro, todas ideas, podríamos decir, respetables, la cual no me quiero meter en temas de doctrinas, pero sí quiero decir lo que sí, de que sí que el reino hablaba el Señor. Cuando el reino hablaba, el Señor hablaba, el reino está dentro vuestro, ¿no? Dentro de vosotros. O sea que no podemos estar pensando en un reino futuro si primeramente no cambiamos nuestra vida. No podemos hablar del libro de revelación si primero no nos conocemos a nosotros mismos. Es interesante porque se encontró en 1945 el evangelio que me gusta muchísimo porque comparte mucho lo que dice Juan. El evangelio según Tomás, ¿no? Hay una palabra que me gusta, es muy interesante y va muy relacionado a esto, a las revelaciones de su palabra. Jesús dijo, el que busca no deje de buscar hasta que no haya encontrado, y cuando lo encuentre quedará perturbado, y tras su perturbación se asombrará y reinará sobre todo el universo. Él dijo, quien haya el sentido de las palabras no probará la muerte. Recordemos que el Señor dijo que son palabras de vida. Si vosotros dijereis, aquí el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo llegarán allí ante vosotros. Y si os dicen, está en el mar, entonces los peces llegarían antes que vosotros. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Es verdad, lo vemos que Yeshua esto lo explicó en todos los evangelios, si lo escuchamos, en los diversos evangelios sinópticos, en todos los evangelios el Señor habla del reino de Dios que está cerca vuestro, estaba él ahí. Y después dice, el reino está dentro de cada uno de nosotros. Y después podemos pensar en la parte que la palabra apocalipsis, después se le tomó un punto de tragedia o de final de los tiempos. Eso es otro tema, ¿no? Pero esa palabra da esa connotación por lo general. Pero cuando comenzamos a leer el libro de Apocalipsis, nos encontramos que es un libro de revelación, precisamente de encontrarnos y encontrar al Señor. Ahora, hay muchos eruditos, muchos teólogos que estudian la Biblia y bien, pero no podemos conocer los propósitos divinos si, como dice el Evangelio de Tomás, no nos conocemos a nosotros mismos. Veo muchos hombres y mujeres peleando con Satanás continuamente y Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, y tú que has conocido las escrituras desde joven, estas te ayudarán a salvarte y salvarás a los que te escuchan. O sea, es muy interesante de que es importante que nuestra lucha, la más importante, más allá del dragón de Apocalipsis, es la lucha interior, la lucha que tenemos nosotros, nuestra inclinación al mal. Entonces, comencemos por comprender estas pequeñas cosas. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con un Apocalipsis? Mucho, porque si no entendemos estas cosas, podemos tomar que el Señor habla literal y no hay un mensaje profundo. En el contexto hebreo siempre hay un contexto muy, pero muy profundo de interpretación. Vuelvo a repetir, lo que se conoce en el nivel SOP, el nivel de interpretación oculta. La mayoría de los estudiosos del Apocalipsis y hombres realmente inspirados por el Espíritu Santo me refiero, reconocen que este libro es el libro místico, un libro místico de la mística hebrea. Hoy se la conoce la mística hebrea como Kabbalah, podemos llamarle con diversos nombres, pero yo me detengo para no entrar en discusiones con el tema de la mística hebrea, aquello que está ciertamente oculto para la gente común. Entonces, y es así, comienza revelación de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, que le concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel, a Malach ángel, para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Todo lo que vio, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca.